Bienvenidos a Charlando del Texto, nuestro espacio de estudio y preparación para la predicación del domingo. Como todas las semanas estamos estudiando diferentes textos, los textos que estarán siendo predicados el domingo, o al menos alguno de los textos que estará siendo predicado el domingo. Y en este caso vamos a abordar uno de mis textos favoritos, que es Génesis 1, el relato de la creación. También aprovechamos este espacio no solo para estudiar el texto, sino también para conocer diferentes estrategias, o llamémosles estrategias o estilos de análisis, formas de análisis del texto. Hemos visto varios. En este día vamos a analizar Génesis, el relato de la creación, desde el análisis estructural. El análisis estructural consiste en observar el texto para encontrar cómo se organiza de manera lógica, cómo se organiza de manera secuenciada, y si podemos observar precisamente eso, ciertas estructuras o patrones que se repiten y que le dan cohesión a todo el texto. Eso es lo que vamos a estar analizando hoy. También, antes de iniciar, antes de leer el texto, quiero mencionar que generalmente nosotros hablamos del relato de la creación en Génesis 1, porque de manera, digámoslo así, evidente o explícita, es cuando la creación sucede. Sin embargo, el relato de la creación se extiende hasta el versículo 4 del capítulo 2, que es donde termina, de hecho, el pasaje completo de la creación. La creación no acontece en 6 días, sino en 7 días. En 6 días Dios crea de manera explícita, el séptimo día Dios descansa, pero en sí todo el relato tiene que abarcar los 7 días de la semana precisamente. Entonces estaría haciendo lectura a Génesis 1, todo el capítulo 1, y el capítulo 2 hasta el versículo 4, y de hecho hasta la mitad del versículo 4. Entonces vamos a leer el texto. Esta es la Biblia de Hispanoamérica y dice así: cuando en el principio creó Dios los cielos, cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios sacudía la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento y separe unas aguas de otras, y así sucedió. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba, y Dios llamó al cielo firmamento. Vino la noche, llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar para que aparezca lo seco, y así sucedió. Dios llamó tierra a lo seco, y al conjunto de aguas lo llamó mar, y vio Dios que esto era bueno. Y dijo Dios que la tierra se cubra de vegetación, que ésta produzca plantas con semilla, y árboles que den fruto con semilla, cada uno según su especie, y así sucedió. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla, y árboles con su fruto y su semilla, todos según su especie, y vio Dios que esto era bueno. Vino la noche, llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios que haya lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche, para distinguir las estaciones y señalar los días y los años, para que luzcan en el firmamento y así alumbrar la tierra. Y sucedió así. Hizo Dios dos grandes astros, el astro mayor para regir el día y el menor para regir la noche. También hizo las estrellas. Dios puso en el firmamento astros que alumbraran la tierra. Los hizo para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que esto era bueno. Vino la noche, llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Y dijo Dios: rebosen las aguas de seres vivos, y que las aves vuelen sobre la tierra, a lo largo y ancho de todo el firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y creó también todas las aves, todas según su especie,
Vio Dios que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que igualmente las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche, llegó la mañana y ese fue el quinto día. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, reptiles y animales salvajes, todos por especies. Y sucedió así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos y todos los reptiles del campo, cada uno según su especie. Vio Dios que esto era bueno. Dijo entonces Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Les dijo también: les confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla, y todos los árboles con su fruto y su semilla. Ellos les servirán de alimento. A todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, la hierba verde les servirá de alimento. Y así sucedió. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Vino la noche, llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Para el séptimo día Dios había concluido su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó Dios de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. Muy bien. Bueno, ese es nuestro texto para analizar esta semana. Y como les comentaba, vamos a hacer un análisis estructural. Vamos a ver qué patrones se repiten en el texto y exactamente qué estructuras se forman con esos patrones que nos permitan analizar el texto. Entonces vamos a iniciar. Primeramente, habrán observado que al menos en el formato que estoy usando, aparece como un poema, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los poemas escritos en líneas cortas y en versos. De hecho, en opinión de los mejores comentaristas del Antiguo Testamento, Génesis 1 es más bien una especie de poema, más que una historia o una narración como tal. Es un poema narrado. Los poemas narrados o las narraciones hechas poema tienen un nombre particular, que es una epopeya. Aunque hay otras características de la epopeya, generalmente son acerca de héroes. Llamémosle por lo menos que este es un poema de la creación. Los poemas no necesariamente son cosas cursis, ¿verdad? Estamos acostumbrados también a asociar la palabra poema con algo cursi. Los poemas son simplemente una manera de expresar la realidad con palabras, de tal manera que podamos expresar un sentido de la realidad más que solamente decir los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Génesis 1 no nos está queriendo decir necesariamente la mecánica de cómo sucede la creación. De hecho, si lo tomáramos de manera literal, el texto realmente no nos explica mucho sobre cómo fue que se formó la tierra, qué sucedió con las rocas, con los minerales, etcétera. Todo eso no lo dice, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un esfuerzo por encontrarlo, no lo encontraríamos, porque ese no es el objetivo de Génesis 1. El objetivo de Génesis 1 es expresar de una manera profunda cómo es que Dios crea y qué significa que Dios haya creado, y sobre todo los dos grandes clímaxes del relato de la creación, o el poema de la creación del ser humano y la instauración del día sábado, qué significa ello. Entonces, consideremos eso, ¿verdad? No nos está narrando de manera científica, periodística, ¿cómo decirlo?
fáctica, en el sentido más frío de la palabra, cómo es que sucede la creación. Más bien nos está relatando de una manera poética, algunos llaman teopoética, es decir, teología hecha poesía. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué significa que Dios haya creado? Y sobre todo el porqué de la existencia de la humanidad y del día de reposo. Pasemos al texto, donde vamos a observar, y este es otro detalle quizás, en esta traducción nos está diciendo aquí: cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros estamos acostumbrados a la traducción: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, el texto hebreo está en su construcción gramatical sintáctica como una cláusula, es decir, una frase que depende de otra frase para tener su sentido completo. Es decir, si nosotros decimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no es una cláusula, es un enunciado completo, es una oración completa. Sin embargo, la gramática en el texto hebreo no es así. La gramática de esa frase va más bien como una cláusula dependiente. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, algo tiene que suceder. Bueno, el resto de la traducción va más o menos en el sentido que ya conocemos. La tierra, dice esta versión, era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo. Muy bien, ahora sí, vamos a observar las estructuras, y me parece a mí que la primera y la más evidente pues es la separación de el texto en días, ¿no es cierto? Creo que eso es, digamos, lo que todos reconocemos, porque podemos hablar de la creación en 6 días. Entonces tenemos, ese fue el primer día al término de la creación de la luz, y luego vamos a ver el segundo día. Y por cierto, es una estructura porque repite los días, pero además porque repite la frase anterior: vino la noche y llegó la mañana. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Después tenemos el tercer día: vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y luego tenemos por acá: vino la noche y llegó la mañana, el cuarto día. Y después: vino la noche, llegó la mañana, el quinto día, para finalizar esa estructura con el sexto día: vino la noche y llegó la mañana. ¿Okay? Cuando nosotros ahora hablamos del día séptimo, no vamos a ver que aparezca esa frase de vino la noche y llegó la mañana. Solamente aparece la mención del séptimo día. ¿Okay? Muy bien, entonces esa sería una primera estructura, ¿verdad? Y la razón por la cual a muchas personas les pudiera parecer obvio que solamente Génesis 1 sea el relato de la creación, pues porque esas estructuras de vino la noche, llegó la mañana solamente aparecen en el capítulo 1. En el capítulo 2 ya no aparece la estructura vino la noche, llegó la mañana, pero sí aparece la mención del séptimo día. Entonces la primera estructura que vamos a observar es esa división por días, iniciando desde la primera vez que se menciona el día es en el versículo 5, pero si nosotros consideramos el inicio, o más bien la delimitación de la estructura de los días, con esta introducción: entonces dijo Dios, entonces ya podríamos nosotros delimitar por lo menos el primer día, iniciando, o más bien la primera estructura de días, con entonces dijo Dios, y luego la conclusión al final de esa estructura, que menciona
el día, o más bien llegó la noche, la mañana, el primer día, el segundo día, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, lo cual nos deja entonces con que los versículos 1 y 2, versículos 1 y 2 serían una especie de introducción. Déjame acomodarlo. Sería una especie de introducción, y por ende los versículos 1 al 4 del capítulo 2 ahora serían la conclusión. Okay, entonces ya tenemos ahí una primera estructura de nuestro texto que inicia con la introducción, versículos 1 y 2. Después viene el primer día, que sería los versículos 3 al 5. Luego vamos a observar aquí otra vez, ¿verdad? Y dijo Dios. Ajá. Ese sería el segundo día, de los versículos 6 al 8. Luego vamos a tener otra vez y dijo Dios para el tercer día, que sería el versículo 9 hasta el 13. Y luego a partir del 14 y dijo Dios hasta el día 10, perdón, hasta el versículo 19. Estaría acá el versículo 19. Y luego en el versículo 20 y dijo Dios. Sería el versículo 20 para pasar hasta el 20 y luego al 23 y luego en el 24 otra vez y dijo Dios, y este nos ubicaría ya hasta el último versículo del capítulo 1, que sería el 31. Esa es nuestra primera estructura. Muy bien, vamos a ver ahora otra estructura que acontece propiamente dentro de los días de la creación, en las estructuras de los días de la creación. Esta es una estructura que se identifica o se conoce en el mundo de las ciencias bíblicas como el fiato o el decreto real. Ajá, viene de la palabra en latín fiat, que significa hágase. Ajá, hágase, fiat. Y se refiere precisamente al hecho de que el rey declara algo que quiere que suceda, y lo declara con esa palabra en español, hágase, en latín fiat. Bueno, el latín solamente es una lengua auxiliar, no es una lengua bíblica. Y entonces se conoce como un fiato o como un decreto. Y estos decretos tienen una estructura también definida. Primero viene la orden. Vamos a usar el color azul, que es el color real, es decir, de los reyes, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner. Es la orden. Ajá. Luego viene un informe de ejecución. Ajá. Bueno, la orden se incluiría desde y dijo Dios que exista la luz, ¿verdad? Esta es la orden. Y luego el informe de ejecución, que sería y la luz existió. Vamos a ponerle aquí informe. Qué barbaridad. Vamos a ampliar un poquito para que sea más fácil escribir. Ahora sí. Informe. Ese sería el informe. Y después vamos a encontrar el nombramiento. Ajá.
Ahora, el nombramiento tiene una característica importante dentro de el fiato. Ahí está, para que vean el orden. Entonces dijo Dios que exista la luz, el informe y la luz existió. El nombramiento, el nombramiento es un acto no nada más de bueno, en la cultura, en las culturas antiguas, cuando una persona o alguien nombra algo, de alguna manera ejerce una autoridad sobre aquello que está nombrando. Entonces, el hecho de que Dios nombre, en este caso, la luz día y a las tinieblas noche, implica que Dios está enseñoreándose o poniendo su autoridad sobre el día y la noche, por un lado. Por el otro lado, el hecho de nombrar algo con un nombre en la cultura antigua, en las culturas antiguas del antiguo cercano oriente, implicaba determinar el destino o el propósito de ese algo, ¿no? En este caso, la luz tiene el propósito de ser día y la oscuridad tiene el propósito de ser noche, y Dios se enseñorea sobre el día y la noche, al menos en este primer fiato o en este primer decreto. Después tenemos entonces el orden o la orden, el informe de ejecución, el nombramiento. Tenemos aquí algunos pueden observar aquí la propia ejecución. Vamos a ponerlo aquí porque no aparece necesariamente en todos la ejecución, y esta ejecución, al menos al principio, ocurre por la separación. La separación. Y finalmente vamos a observar un informe o una evaluación. Era buena. Okay. Esa es la evaluación. Evaluación. Okay. Evaluación. Muy bien. Entonces tenemos aquí esta estructura, analizando, ¿verdad?, los primeros versículos del 3 al 5, y obviamente se llega a esta conclusión analizando otros textos de la época, y bueno, se observa este patrón, ¿verdad? Hay una orden, un informe de la ejecución de esa orden, la evaluación, la ejecución como tal de la orden y el nombramiento de la creación. Estos elementos, estos 5 elementos, aparecen en distinta secuencia en cada uno de los fiatos que vamos a ver en cada uno de los 6 días de creación. Entonces, no es tanto que la estructura nos la dé la secuencia de los fiatos, sino más bien que cuando nosotros vemos los elementos de los fiatos, entonces podemos concluir que estamos en presencia de una estructura, de fiato o de decreto, y esa estructura se repite varias veces a lo largo de el texto. Entonces vamos a ver la siguiente ocasión en la cual aparece otro fiato u otro decreto real. Muy bien, entonces el siguiente evidentemente lo vamos a encontrar en el segundo día de la creación. Esto es en el versículo 6, 7 y 8, ¿no? Entonces tenemos y dijo Dios, esta es la orden, que exista el firmamento y separe unas aguas de otras, y así sucedió. La ejecución, bueno, el informe, y así sucedió. Este es el informe, solamente voy a poner las iniciales. La ejecución, hizo Dios el firmamento. Otra vez aquí tenemos la idea de separación. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas de arriba. Tenemos el nombramiento. Aquí está. Dios llamó
al cielo, perdón, cielo al firmamento, ¿no? Entonces tenemos en este caso una orden, el informe de la ejecución como tal y el nombramiento. En este caso, en este fiato en particular, nos está faltando la evaluación, ¿verdad? Aquí no se dice que que esto sea bueno, tampoco se dice o se puede implicar necesariamente que sea algo malo, solamente no está presente ese informe. Pero a mí me hace reflexionar, ¿verdad? Si el firmamento es para separar el cielo de la tierra, es decir, las aguas de arriba de las aguas de abajo, y ahí no se nombra algo bueno, tal vez probablemente este sea un paso en un proceso para completar esa separación del cielo y la tierra, o bien que no es del todo bueno que el cielo y la tierra esté separado. Eso lo podemos dialogar después con calma, pero por lo pronto observamos la ausencia de esa evaluación. El siguiente decreto real, como le llamamos el fiato, sucede en el versículo 11 hasta el 13, y tenemos aquí los elementos. Dijo Dios, que las aguas del cielo se reúnan en un solo lugar para que aparezca lo seco. Esa es la orden. Así sucedió. Este es el informe. El nombramiento: Dios llamó a la tierra, llamó tierra a lo seco, y a las aguas llamó mar. El nombramiento. Recordemos, ¿verdad?, que el nombramiento no solamente es para que se pueda identificar algo, sino es también para poner su destino. Y aquí, o su destino o su propósito, ¿verdad? No destino a un lugar donde quiere llegar, sino el propósito. Y tenemos aquí, ahora sí, la evaluación. La evaluación. En este caso, tenemos eso, y después tenemos otro fiato. Y dijo Dios que la tierra se cubra. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la orden, tenemos el informe de ejecución, tenemos aquí la ejecución. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla. La ejecución. Aquí no hay un nombramiento, pero sí tenemos la evaluación. Y vio Dios que esto era bueno. Muy bien, entonces con este ya serían 3 decretos o 4 decretos reales o fiatos. Tenemos la creación de la luz 1, el firmamento 2, la separación de las aguas 3, la vegetación 4. Muy bien, ahora vamos con el quinto fiato. Y dijo Dios que haya lumbreras, etcétera. Esta es la orden. Y tenemos el informe. Sucedió así. El informe. Tenemos aquí la ejecución. Hizo Dios los grandes astros, hizo las estrellas. Tenemos aquí la ejecución. Y en este caso no tenemos ninguna especie de nombramiento, pero sí tenemos la evaluación. Entonces quedamos que este era el quinto decreto, el quinto fiato. Vamos con el sexto. Y dijo Dios, la orden, hasta acá, a lo largo del firmamento. Y luego tenemos la ejecución. Y creó Dios los grandes animales y los seres vivientes. Esta es la ejecución. Okay. Tenemos aquí
la evaluación. ¿Okay? Y en este caso tenemos aquí una bendición, que ciertamente la bendición no es lo mismo que el nombramiento, pero en un sentido tiene connotaciones similares, porque el que bendice a otro generalmente, al menos en este término hebreo, es alguien superior, ¿verdad? Dios está bendiciendo y les está dando una bendición de fructificación y multiplicación. Es más o menos como si les estuviera dando o indicando cuál es su propósito, su destino, ¿no? Entonces, ciertamente, en un sentido estricto, no es el nombramiento, es una bendición, pero para fines prácticos es casi lo mismo, ¿no? Entonces, bendición. Muy bien. Ahí sería. Entonces quedamos que este era el sexto fiato. Vamos con el séptimo. Y dijo Dios que produzca la tierra, etcétera. Entonces quedamos que esta es la orden. Tenemos aquí el informe de ejecución. Tenemos la ejecución. Y luego vio Dios que esto era bueno, la evaluación. Tenemos un octavo fiato. Dijo entonces Dios, hagamos al ser humano. Entonces tenemos aquí la orden. Bueno, en realidad aquí ya no sería un decreto, porque vamos a romper aquí la estructura, vamos a apuntar con otro color. Aquí, si observamos todos, ¿verdad? Los anteriores, viene un imperativo, que produzca la tierra. Rebosen las aguas, es un imperativo. Que haya lumbreras, etcétera. En cambio, para la creación del ser humano ya no es un fiato, sino más bien ya es una acción directa de Dios, ¿verdad? Lo cual es sumamente significativo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Okay? Esto es importante. Resalta, en contraste con los fiatos, la intervención más cercana de Dios. No quiero decir más directa, porque creo que uno de los objetivos de Génesis 1 es decirnos que es Dios quien ejecuta la creación, sin intermediarios. De hecho lo hace por su palabra, pero particularmente en la creación del ser humano, Dios lo hace un poco más de manera personal, directa, cercana, ¿no? Entonces tenemos aquí al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y aquí viene el destino o el objetivo, la bendición de Dios, que domine. La bendición que va a ser explícita más adelante. Aquí tenemos la ejecución, no del fiato, sino propiamente del acto de Dios. Después tenemos aquí la bendición, y esta parte de aquí parece una especie de encargo. Y tenemos aquí finalmente el informe de la ejecución, para finalmente terminar con una evaluación. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. ¿Okay?
Entonces, ahí tenemos este siguiente grupo de estructuras, esta siguiente estructura, que es por fiatos o por decretos, pero se resalta la creación del ser humano, que ya no es un fiato, no es un decreto que se emita, que Dios lo emita, sino más bien es, en todo caso, la expresión de su voluntad y su disposición a llevar a cabo él mismo esa creación, ¿no? Entonces contrasta la creación del ser humano con la creación del resto de, vamos a decirlo así, las criaturas, ¿no? Pero si nosotros entonces observamos los fiatos, vamos a ver que son siete fiatos que aparecen en Génesis 1. El primero, que sería para la creación de la luz; el segundo, del firmamento; el tercero, la separación de las aguas y la aparición de la tierra y el mar; el cuarto, para la vegetación; el quinto, para las lumbreras del cielo; el sexto, para los seres vivos y las aves de la tierra; las aves, los seres vivos del mar y las aves de los cielos; y este fue el sexto; y el séptimo, para la creación de los seres vivientes, los animales terrestres. Muy bien, los que estamos estudiando literatura apocalíptica los martes, espero que el número 7 nos haga observar algo importante aquí, ¿verdad? El número 7 es el número de la perfección. Entonces, con esto se enfatiza en parte la idea de que la creación era buena, y buena en gran manera. Que Dios creó todo, ¿verdad? No hay nada más que se le haya olvidado crear, sino que Dios creó todo. Muy bien, esa sería otra estructura. Vamos a ver una más y después vamos a platicar sobre unos datos interesantes en cuanto a número 7. Pero la siguiente estructura que vamos a observar es una estructura que organiza todo el pasaje de Génesis 1 hasta el 2:4. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, que los primeros 2 o 3 versículos, más bien 2 versículos, son la introducción. Los versículos 1 al 4 de Génesis 2 son la conclusión. Y forman, ¿verdad?, exactamente eso, ¿verdad? Un encabezado y un final. No quiero decir que sean párrafos aparte, sino más bien pues son la apertura y el cierre de lo que acontece en medio. Y vamos a observar aquí una estructura entonces en medio. Vamos a ver cómo el día 1, y esto es algo que a muchas personas les sorprende o les extraña, más que les sorprende, el hecho de que haya luz sin haber día. Y bueno, hay varias interpretaciones que se hacen, algunas de ellas son más libres, más como una observación, una reflexión personal, más que propiamente un análisis del texto, lo cual no quiere decir que sea necesariamente malo. Pero sí hay, por ejemplo, los rabinos, ¿no?, que dicen que había luz porque era la luz de Dios, no la luz del sol, o algunas otras interpretaciones por ahí, ¿verdad? Como lo he dicho, esas son interpretaciones más bien basadas en la reflexión personal, lo cual no es que sea necesariamente malo, pero lo que vamos a hacer nosotros ahora es analizar la estructura del texto para ver qué es lo que nos dice el texto de sí mismo, que podemos concluir del texto por la información que nos da. Entonces, bueno, todo esto surge porque a muchos extraña que haya primero luz antes que
que el Sol. Y entonces vamos a ver que esencialmente el día 1 es la creación o el surgimiento de la luz y la división entre día y noche. Muy bien, esta es una separación. Déjenme acomodar aquí para tener todos los elementos. Una separación de la luz entre día y noche. Muy bien. Entonces, ese es el primer día. El segundo día, ¿ok? El día 2, vamos a ver que aquí lo que se crea es el firmamento. Ajá. Y vamos a observar que también hay una separación. Ajá. Una separación. Y la separación es las aguas de arriba. Opa. Hacerlo abreviado. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ajá. Ese es el firmamento. O el cielo y la tierra. Obviamente la tierra no como tierra seca, sino como lo que está abajo del cielo. Y vamos al tercer día. Ajá. En el tercer día también hay una separación. Ajá. Esta separación no está de manera explícita con la palabra separar, pero sí hay algo que se divide, ¿verdad? Se aparta las aguas debajo del cielo para que aparezca lo seco. Entonces, aquí podríamos decir que es ya propiamente la tierra seca. Es tierra seca. Vamos a poner entre comillas que hay una separación, aunque no está de manera explícita, pero sí tenemos una división clara entre la tierra y el mar. ¿Ok? En este mismo día 3, después de la tierra, surge la vegetación. Que incluye la hierba y las plantas con semilla y árboles de frutos con semilla. Entonces, eso es lo que acontece en el tercer día. Y ahora vayamos al día cuarto. Ajá. Aquí vemos que hay lumbreras otra vez para separar el día de la noche. Ajá. Sin embargo, y para distinguir las estaciones, señalar los días y los años. Sin embargo, el día y la noche ya habían sido creados de manera separada en el día 1. En todo caso, esta es una separación para enfatizar, pero ya existe la separación. Entonces, en este caso tenemos lumbreras, pero no hay como tal una separación entre una lumbrera y otra, sino simple y sencillamente dos lumbreras que se crean al mismo tiempo, una para un lado y otra para el otro, ¿no? Entonces, y en la Biblia se les conoce como astro mayor, que nosotros conocemos como el Sol, y el astro menor, que conocemos como la Luna. Quiero solamente reiterar que no hay propiamente una separación entre el día y la noche. Esa separación ya viene desde antes. Quiero nada más corroborar en otra versión como aparece ahí. Sería
para separar el día de la noche. Muy bien. Ok. Después tenemos la luna, por cierto, también las estrellas. Vamos a ponerlo aquí. Y las estrellas. Ahora sí. Después viene el día quinto. Y aquí es la creación de las aves y los animales marinos. Muy bien. Las aves y los animales marinos. Y después, en el día sexto, tenemos la creación de los animales terrestres. Y del ser humano. Muy bien. Entonces, quiero que observemos con atención cómo en los días 1 tenemos la separación del día y la noche. En el día 2 la separación del firmamento. La separación por medio del firmamento del agua de arriba, que es el cielo, y lo de abajo, que es la tierra. Y después, en el día 3, vamos a ver la separación de la tierra seca y el mar, y la aparición de la vegetación. En el día cuarto ya no hay propiamente una separación. La separación del día y la noche ya está hecha. Solamente la distinción entre uno y otro se hace por medio del astro mayor y del astro menor. En el día quinto no hay una separación. Hay aves y hay animales marinos. Obviamente están separados porque viven unos en el cielo y otros en el agua, pero no hay una separación como tal enunciada. Y en el día sexto, animales terrestres y el ser humano. Si queremos ser estrictos, pues sí hay no dualidad, sino más bien una distinción entre pares. Una distinción entre pares. Lo que quiero decir es que mientras que en los 3 primeros días hay una separación, como que todo estuviera mezclado, ¿verdad? Las tinieblas estuvieran ahí mezcladas con la luz, de manera que hay que separar la luz de las tinieblas. En el segundo día, las aguas de arriba y las de abajo están entremezcladas, hay que separarlas. En el tercer día, la tierra y el agua están mezcladas, hay que separarlas. Pero para el para el cuarto, quinto y sexto día, no es que estuvieran mezclados los astros y habría que separarlos, sino que son creados cada uno por su lado, ¿verdad? Una distinción. Los animales marinos y las aves no es que estuvieran mezcladas, sino que se separan, es decir, se crean y cada uno hay una distinción entre ellos. Y lo mismo en el día sexto, los animales terrestres y el ser humano no es que estuvieran mezclados, sino que son creados con una distinción. La distinción y la separación es algo recurrente, constante, lo estamos constatando ahora en este pasaje de la creación, en este poema relato de la creación. Pero la separación propiamente acontece los primeros 3 días, y esto es importante porque nos está dando el indicio de que los primeros 3 días constituyen un grupo, una primera parte de una estructura, hasta acá, y los segundos 3 días, es decir, el día cuarto, quinto y sexto, entonces ya forman otra estructura. Hasta acá. Bueno, y sigue hasta el final con la creación del ser humano. Vamos a extendernos. Hasta ahí lo vamos a dejar, pero se entiende que va hasta el final. Ahora, vamos a observar, ya vimos esta separación,
vamos a observar cómo y qué respuesta hay a esto de que cómo es que es posible que haya luz si no hay sol. Ajá. Bueno, otra vez, como les decía, este es un poema, no nos quiere dar a entender o explicar necesariamente la parte mecánica, física, como se le quiera llamar, de esto, sino que nos quiere comunicar otra verdad, una verdad más profunda, diría yo. Y como ya vimos, ¿verdad? Los 3 primeros días se crean mediante la separación, pero además es la creación de espacios. Ya me acabé aquí la hoja. Vamos a ponerlo por acá. Espacios. La creación de espacios, ¿ok? Nosotros no lo concebimos así, ¿verdad? Sin embargo, la luz es un espacio, la oscuridad es otro espacio. Nos parece más claro hablar de que el cielo sea un espacio, la tierra sea otro espacio, y que la tierra seca sea un espacio y el mar sea otro espacio. Espacios, habitaciones. Algunos los llaman más que espacios, dominios. Dominios. Un dominio, ¿verdad? Es algo que abarca un cierto número de elementos en un solo lugar, no necesariamente físico, ¿verdad? Bueno, espacios. Y de los días 4, 5 y 6, vamos a ver cómo es la creación de los habitantes del espacio, de esos espacios. Déjenme acomodarle aquí para que se vea mejor. Así. Muy bien. Entonces, tenemos en el día 4 los habitantes del sol y del día y de la noche, que son el astro mayor, el astro menor y las estrellas, respectivamente, ¿verdad? Ellos habitan y gobiernan sobre el día y sobre la noche, respectivamente. En el día 5 son las aves del cielo que habitan en el cielo y los animales marinos que habitan en el mar. Y en el día 6 los animales terrestres y el ser humano que habitan en la tierra. Entonces, esa es nuestra última estructura que vamos a analizar ahora, ¿verdad? Que hay una creación en 2 etapas. Primero es la creación de los espacios, como vemos aquí, la creación de los espacios, el día y la noche como espacios, el cielo y la tierra seca y el mar, son los espacios o dominios que se crean, y después los habitantes que van a estar en esos espacios o dominios, el sol y la luna, o como se dice en el texto bíblico, el astro mayor y el astro menor, para habitar el día y la noche respectivamente, las aves para habitar el cielo, los animales marinos para habitar precisamente el mar, y los animales terrestres y el ser humano para habitar la tierra. De manera que esta estructura nos indica pues que la creación, o más bien el mundo, es una especie de gran casa, ¿no? Una casa, un lugar, un edificio donde hay habitantes, ¿verdad? Esto es importante porque quiere decir que todos vivimos dentro de esa misma casa, ¿no? Y, cuando vean el tema que vamos a tratar el domingo, que no quiero decirlo desde ahora, pues van a ver por qué es importante considerar la creación como una casa, como una casa. Y particularmente, aunque eso ya no nos va a dar tiempo, como un espacio, un lugar sagrado. Lo veremos quizás en otra ocasión.
Por lo pronto, entonces, tenemos, para reiterar el análisis que hemos hecho, el análisis estructural, que nos permite, en primer lugar, reconocer que el texto bíblico o el relato de la creación, el relato poetizado de la creación, es desde el capítulo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 2, en tanto que tenemos la introducción en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y la conclusión en los versículos 1 al 4 del 2, además de que la primera estructura, la más obvia, es el conteo de los días del 1 al 6 y el 7 como un día de reposo. Después vimos los decretos, ¿verdad? Cada uno de estos decretos, que contiene más o menos los mismos elementos, por lo menos contiene 3 elementos, que sería la orden, la ejecución o el informe de ejecución y la evaluación, que eso era bueno, y al final la evaluación es que es bueno en gran manera. Entonces vimos que de estas estructuras, estos fiatos o decretos reales, hay 7, pero para la creación del ser humano no es propiamente un decreto real, sino es más bien una expresión de la voluntad de Dios, de algo que va a llevar a cabo de una manera especial, ¿verdad? No tenemos aquí la dinámica de cómo eso sucede, pero sí por la estructura vemos que hay una diferencia entre la creación de todas las demás criaturas y la del ser humano. Y finalmente vimos cómo la creación total de la Tierra acontece en 2 etapas. La primera etapa es la creación de espacios o dominios, por cierto, mediante la separación, y la segunda etapa es la creación de los habitantes, que si bien no es una creación por separación, sí hay una distinción entre los habitantes de cada uno de los dominios. Les iba a mencionar otros aspectos de otras relaciones con el número 7. No las voy a mostrar ya. No quiero extenderme más de 1 hora y estamos llegando al término de la misma, pero sí se las voy a leer de esta investigación que hice, y varios autores que se consultaron para la investigación. Estos patrones de 7, ¿verdad? Estas estructuras de 7. Otra vez hablando de las estructuras, y estas estructuras de 7 son repetidas y tienen ahí algo interesante. El relato de la creación de Génesis 1 al 2, 4 se encuentran obviamente 7 días de la creación, 7 informes de ejecución, 7 veces se dice y así sucedió o y fue así, dependiendo de la traducción, 7 evaluaciones y vio Dios que era bueno. Luego 35 veces aparece la palabra Dios. 35 es un factor de 7, 7 por 5, 35. Y 21 veces la palabra tierra. 21 es un factor de 7. En el texto hebreo hay 21 palabras en el preámbulo o en la introducción, que serían versículos 1 y 2. Otra vez 21 como factor de 7. Y en el texto hebreo entero hay también un factor o un múltiplo de 7. Es 7 por 67 palabras en hebreo, ¿no? Yo no soy muy aficionado a la gematría, ni a la numerología, ni nada de eso. Pero cuando aparecen demasiadas estructuras de 7 elementos, pues hay algo interesante, ¿verdad? Vimos aquí algunas en nuestro ejercicio, algunas estructuras que podemos observar en el análisis del texto como tenemos en español. Hay otras que aparecen más claramente en el texto hebreo, pero quizás, y esto solo es una reflexión, el hecho de que aparezcan tantas veces el número 7, pues quiere dar a entender que la creación es en cierta manera completa, que tiene un sentido de perfección, que tiene un sentido de plenitud, y quizás obviamente un sentido de conexión divina por su origen, ¿no? Es decir, la creación surge por
por Dios, no en el sentido gnóstico, ¿verdad? De que de Dios emana la creación. Eso no es un pensamiento pues que tenga que ver con la mentalidad hebrea, pero sí que la creación encuentra su origen en la voluntad de Dios, en el acto de Dios, en la intervención divina de Dios, en la acción, más que la intervención, en la acción divina. En fin, bueno, este es un pasaje sumamente interesante, muy rico. Créanme que después de una hora solamente escarbamos la superficie. Pero bueno, ahí está el texto para que ustedes lo piensen, lo mediten, tengan sus propias conclusiones, y con el favor de Dios nos estaremos viendo este domingo para iniciar una nueva serie partiendo del texto de Génesis 1. Que el Señor les bendiga.